consiste en tener un balance de cero entre las emisiones de carbono que producen las actividades de los seres humanos, actividades económicas e industriales, con la que absorben los mares, los bosques y los suelos. Estas tres fuentes son las únicas fuentes en el mundo que pueden absorber los gases de efecto invernadero, el CO2, el carbono, y lo que busca entonces esta neutralidad cero de carbono es precisamente que las actividades que generan las industrias o las áreas económicas en el mundo pues tengan y puedan ser absorbidas esa misma cantidad que generan estas actividades por estas fuentes naturales como los mares, los suelos y la tierra. Le doy unos datos. En este momento pues se generan cerca de 11 gigatoneladas de carbono. Esto en el año 2019 se están absorbiendo estas gigatoneladas. Sin embargo, las actividades industriales de los hombres en el mundo están generando cerca de 32 gigatoneladas en el 2019, así que hay un desbalance y de ahí la importancia de que estos países se hayan comprometido para lograr la neutralidad cero entre los gases de efecto invernadero que producen y pues las fuentes naturales que tanto son capaces de absorber. En este momento no hay una fuente artificial que logre absorber la cantidad de gases de efecto invernadero, de CO2, de carbono que producen los hombres, y ahí entonces la importancia de que los países se comprometan para el 2050 en reducir, en lograr esa neutralidad cero de carbono, para asegurarse entonces que pues, estos gases de efecto invernadero no generen que la temperatura del mundo suba más de 1,5 grados Celsius en los próximos años y se evite entonces pues, la cantidad de catástrofes naturales que vivimos en las diferentes temporadas de clima y en las que se viven en Estados Unidos y que vemos, por ejemplo, en inundaciones, que vemos en terremotos o huracanes aquí en Estados Unidos, por ejemplo. En este tipo de encuentro suele haber estos compromisos con fechas, pero son pocos los que realmente se cumplen. ¿Qué acciones puntuales realizarán las naciones que buscan la neutralidad en 2050 o en 2060, como es el caso de China? Sí, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, pues Biden anunció que lanzará un plan de financiamiento climático para el 2020. Va a duplicar el presupuesto que normalmente dirigía a temas climáticos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Eso quiere decir que lo que va a hacer el gobierno de Biden es decirle a sus agencias de cooperación internacional que pues dupliquen y ayuden aún más a los países que propongan proyectos que tengan que ver con la reducción de los gases invernaderos, del carbono. Así, por ejemplo, USAID pues, va a financiar muchos más proyectos en esta línea en países en vías de desarrollo. También, pues Estados Unidos se comprometió a que para finales del 2030, pues logren reducir a la mitad precisamente el carbono, el CO2 que produce Estados Unidos para acercarse y contribuir a la meta de lograr que la temperatura solo aumente 1,5 grados Celsius y evitar más desastres naturales. Además, pues dijo el presidente Biden que cuando habla de cuando habla de cambio climático, está refiriéndose y él ve la oportunidad en este cambio climático en empleos. Es decir, para él el cambio climático son más empleos en esto que tiene que ver y que él ha resaltado en varios discursos con su plan de economía verde que está tratando de meter en su plan de infraestructura, un plan de infraestructura que todavía no ha sido aprobado por el Congreso de Estados Unidos, pero que precisamente este evento y esta importancia que ha resaltado Joe Biden en la importancia que significa para el mundo hacerle frente al cambio climático, pues le sirve de justificación, le sirve de argumento para avanzar su agenda de infraestructura en la que gran parte de los proyectos climáticos están incluidos en esta agenda y por eso entonces pues el presidente Joe Biden dice que el tema del cambio climático no solamente es importante para Estados Unidos, sino también para el resto del mundo.